Ivonne Melgar, dime qué es lo que dicen los que saben. Bueno, hay unas imperdibles los miércoles, es el caso de la maestra María Amparo Casar, que ahora también tiene doble cachucha. Ella es analista, politóloga, maestra del CIDE, pero también es la impulsora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y me parece que siempre su criterio es bastante mesurado. Es una mujer atemperada gracias a que conoce las tripas del sistema y es una intelectual, una analista, una politóloga. Y me gusta mucho hoy pues su reflexión, que realmente llama a analizar lo que estamos viviendo en México. Dice que por un lado tenemos una tolerancia buena y una tolerancia mala. Tenemos intolerancia, por ejemplo, al respeto a cómo viven los demás. Nos metemos o intentamos meternos con la vida privada de otros, pero somos tolerantes con la violación de la ley. Somos tolerantes con lo que hace el socio, aliado o cómplice, hasta que ya se vuelve su adversario o su enemigo. Los gobiernos piensan, dice, que alguien se pasó de la raya o que ya no conviene a su proyecto ser tolerante con algún grupo o persona, y entonces vienen los discursos, pero llegan tarde y mal. Tarde porque a esos grupos o individuos a los que se les permitió o incluso se les incitó a violar la ley, se hicieron ricos y poderosos a golpe de estar al margen de la ley. Pasa mucho eso con la corrupción, ese ya es comentario personal, Vianey, es lo que ha sucedido con la corrupción. Se hacen de la vista gorda porque es mi compadre, porque me va a financiar mi campaña, porque me ayudó a llegar al cargo que tengo, pero ya cuando hace agua, pues hay que aplicar la ley. Mal porque se quiere comenzar aplicando la ley con unos, pero no con otros. Se somete a desafuero a López Obrador, pues digo, esto hace 10 años, ¿verdad?, por un delito que desde luego cometió, el desacato a una orden judicial, pero ¿por qué de pronto por ese delito y por qué a él todo el peso de la ley? Lo mismo ocurre del otro lado. López Obrador fustiga a la mafia del poder y señala a quienes tienen privilegios al margen de la ley, pero nunca pidió la misma justicia para Ponce. ¿Se acuerdan aquel que le gustaba jugar allá en Las Vegas, su secretario de Finanzas? Ni para René Bejarano, su exsecretario de Finanzas, ni para Carlos Simas, su delegado en Tlalpan, quien fue videograbado recibiendo 350,000 pesos en efectivo. Este último reconoció haber recibido aportaciones de Carlos Ahumada para su campaña y para la de Rosario Robles a la jefatura de gobierno del DF. Los recursos eran de procedencia ilícita, pero eran para fines nobles, para las llamadas brigadas cazamapaches o de defensa del voto perredista. Eso lo justifica todo. Igual le ocurre al PAN, dice María Amparo Casar, que no coadyuva con la investigación al exgobernador Padres, pero pide y ofrece el encarcelamiento de Javier Duarte. Bueno, es un análisis de cómo nuestra tolerancia es bastante a conveniencia, voluble y no apegada a lo que necesitamos para un Estado de Derecho. Vianey, la nota de Rodrigo Medina, que tiene que ver, pues ahí está, cómo lo vinculan a proceso a exgobernador de Nuevo León. Tras 14 horas se le imputa a Medina ejercicio indebido de funciones, lo exoneran de otros 2 delitos. Son los expedientes que tienen que ver con estas reflexiones. Francisco Garfias habla del nuevo escándalo que convierte en piedra de Sísifo toda la lucha de Enrique Peña Nieto, dice, en materia de corrupción. ¿Por qué? Porque él considera que el escándalo revelado por The Guardian, o el caso que se quiso hacer escándalo, revierte lo alcanzado por el mandatario con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay duda de que echa por tierra los esfuerzos realizados por Peña Nieto para restaurar la lastimada investidura presidencial. Hace sonar hueco el público perdón que el primer mandatario pidió hace 3 semanas. Dice, aunque pues obviamente también considera que es exacto que la revelación de The Guardian no se sustenta en una investigación muy rigurosa. El hecho de que no haya pruebas de contratos ni antes ni ahora desbarata la teoría del conflicto de interés, pero en Los Pinos tienen perdida la batalla de la percepción y no parece haber forma de revertirlo. Eso dice Francisco Garfias, quien también pues se ríe un poquito de este señalamiento de los panistas de que hubo venganza del gobierno contra los ciudadanos por la derrota del PRI en las elecciones del 5 de junio. Es la descabellada tesis, dice, esgrimida por los legisladores panistas en la comparecencia de ayer, cuando la verdad
esas alzas, considera Francisco Garfias, pues serían un efectivo intento de suicidio del gobierno y del PRI. Interesante, Vianey, me parece muy relevante la declaración ayer de Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, que me encantó lo que les comentó a los legisladores. Estaban firmando ahí un convenio contra la corrupción en la que participaba la Cámara de Empresarios estadounidenses y dice: los mexicanos tienen opiniones divididas, dijo la embajadora, que si las águilas o las chivas, que si las tortillas de maíz o las de harina, que si el Santo o Blue Demon, que si Luis Miguel o Alejandro Fernández, pero hay un tema en el que todos están de acuerdo: ya basta de corrupción. Ya hay que decirle a la señora embajadora que no todos, ¿no? Bueno, todos dicen ya basta. Todos dicen ya basta. Pero no todos proceden conforme al En ya basta. consecuencia. Así es. Oye, y la grilla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.